Hola amigos, a continuación les mostraremos cómo elaborar una base de datos en App Inventor paso a paso. Para comenzar, dentro de la interfaz de App Inventor, damos clic en agregar nuevo proyecto y le ponemos como nombre base de datos. Ok, en la componente de pantalla, Screen 1, agregaremos una etiqueta de texto. En ella escribiremos el nombre de nuestra empresa o negocio en la cual será orientada a la base de datos. Colocamos el texto en un tamaño más grande para que sea cómodo leerlo. Okay. Dentro de la misma componente, palomeamos la opción Scrollway y en orientación de pantalla le ponemos como paisaje Landscape. Ok, agregamos una componente de disposición horizontal. En sus propiedades ajustamos el ancho al contenedor. En alineamiento horizontal le damos centrar. Okay. Y también agregamos 5 botones dentro de ella. Llamados, en este caso sería agregar, el primer botón, agregar. Buscar. Mostrar. Actualizar. Ok, no, disculpen. Eliminar y salir. Y por último salir. Okay. También en la pantalla de componentes debemos renombrarlos para poder ubicarlos en los bloques. Por ejemplo, el primero diría botón 1, entonces se renombrará como agregar y así con los que siguen. Agregaremos una segunda componente de disposición horizontal con el mismo ajuste de ancho al contenedor. En esta componente agregaremos los visores de lista o list view. En nuestro caso agregaremos 8, ya que constará en nuestra base de datos de 8 campos. Al ir agregando, cada uno debemos de ir configurando el ancho de las list view a ajustar al contenedor, ya que ayudará a colocar un ancho igual para nuestras 8 listas. En cada list view iremos a sus propiedades y colocaremos en elementos desde cadena el nombre que llevará a nuestros campos. En mi caso será número de venta.
descripción del producto, abreviado, porque si no, no entra. Precio unitario. Cantidad. Monto. Fecha. RFC cliente. RFC cliente. Y por último, forma de pago. Ok, ahora colocaremos una tercera componente de disposición horizontal y en ella agregaremos las mismas 8 list view. Las cuales debemos de ir ajustando al contenedor. Estas listas nos servirán para llenar los registros que sean solicitados. En el área de componentes renombraremos las mismas. Esto nos servirá para poder guiarnos de cuáles son las componentes que utilizaremos en los bloques. Las list view desde la 9 hasta la 16 serán renombradas. En mi caso, para ubicarlas serán list venta, lista descripción producto, lista precio unitario, lista cantidad, lista monto, lista fecha, lista RFC, y lista forma de pago. Ok, ahora agregaremos una componente que nos ayudará a dar razón de un registro en una base de datos. Esa componente se llama TinyDB. TinyDB. Bueno, antes de pasar al área de bloques, lo que haremos en cada una de las propiedades de la lista es configurarles el alto. El alto, en lugar de dejarlo en ajuste automático o en ajuste a contenedor, lo ajustaremos a unos 800 píxeles. Esto hará que a la hora de que estemos añadiendo datos no se junten y no tengamos ningún problema a la hora de visualizarlos. Así que colocaremos cada uno a los 800 píxeles para que queden a la misma altura. Ay, mira, aquí no. Bien, como ven, aquí ya quedó. Ahora nos pasamos al área de bloques. En la pantalla de bloques lo que haremos es iniciar exactamente 8 variables, las cuales cada uno corresponderá prácticamente a cada campo que vamos a utilizar.
Por ejemplo, iniciaremos por la variable de ventas, la cual las colocaremos como crear una lista vacía. De esta manera las copiamos y las pegamos 7 veces más y las iremos renombrando por cada una de ellas. Fecha, RFC, aquí RFC, y me faltó una forma de pago. Y así que queda. Bien, luego de crear las variables, iniciaremos por ir creando lo que hará cada componente. En este caso el screen 1. Aquí nos vamos al screen 1 y le daremos a cuando el screen 1 inicialice. Y en ella agregaremos a tomar la variable A e iniciamos con global ventas. Iniciaremos agregando lo que sería en la base de datos la TinyDB el valor de getValue. Aquí lo que haremos es que el cuadro de texto lo movemos a tag y en tag iremos creándole nombre a cada uno de ese valor, que es el que va a corresponder a la base de datos y todos los archivos que se irán guardando en él. Ok, aquí está la primera parte. Para lo que es el valor de la etiqueta, si no, lo dejaremos igual como crear una lista vacía. Y copiaremos y pegaremos esta para configurar cada una de nuestras variables. De igual manera, en las etiquetas de tag, eso lo que tenemos que hacer es igual cambiar y poner el mismo nombre. Ok, así ya tenemos qué es lo que va a hacer cuando la screen 1 inicialice. Y ahora lo que haremos es configurar los botones. Lo que haremos para el botón de agregar es, como utilizaremos una componente en una ventana independiente, lo que haremos es ponerlo en Open Another Screen. Y como screen name vamos a copiar un bloque de texto, lo colocaremos ahí y le pondremos el nombre de agregar. Y así como se llamará nuestra siguiente ventana. De esta misma manera lo haremos con buscar, con eliminar. Y aquí nada más le cambiamos buscar,
eliminar. Así nos iremos a configurar el botón de mostrar. Cuando mostrar, haga clic. Ok, iniciaremos con colocaremos las componentes de las list view de cada uno de los campos que fuimos configurando. En este caso el primero sería venta.texto. ¿Dónde está? No es punto element. Ok, en ella colocaremos cada una de las variables globales de cada uno de los campos. De esta manera igual lo colocaremos por cada una de las listas. Por descripción del producto, igual aquí. El siguiente, que es precio unitario. Cantidad. Ok, monto. No, ese no es monto. Fecha. El RFC. Y por último, la forma de pago. Bien, ya con eso terminaríamos. Ya no me faltaría agregar el botón de salir. Ponerle que cuando haga clic cierre la aplicación. Ya con eso terminaremos con nuestra primera ventana. Ya pasaremos a crear lo siguiente, que sería la de agregar. Así como lo tenemos aquí, podemos agregar. Y pasamos a la configuración del diseño de la ventana. Una vez en ella, los componentes de la ventana, configuraremos la ventana como la anterior, en orientación, paisaje y palomeado. Scrollable. Agregaremos una etiqueta de texto. Esta la ajustamos en ancho al contenedor. El tamaño de letra se puede modificar a gusto. Y el texto dirá nuevo registro. Ok, ahora agregaremos una componente de disposición horizontal debajo de la etiqueta de texto. En sus propiedades le configuraremos el ancho a ajuste al contenedor. Colocamos una componente de disposición vertical, le ajustamos el ancho al contenedor. Dentro de la misma colocaremos 7 textbox o cuadros de texto.
Renombraremos cada uno de ellos, así como el nombre de las variables que colocamos en el screen anterior. Esto nos servirá para ubicarnos dentro de los bloques. Precio unitario. Cantidad también. Monto. Ahora va el monto. Fecha. RFC cliente. Y forma de pago. Ok, aquí se nos pasó, la componente horizontal era hasta abajo, ya que la componente horizontal nada más nos va a servir para los botones que vamos a colocar. Van a ser dos, los cuales uno va a hacer que diga agregar y otro de regresar. Aquí lo alineamos para que se vea mejor. Y aquí los mismos botones cambiamos el nombre de los componentes para guiarnos a la hora de pasar a los bloques. Regresar y... no me equivoqué, ese era regresar. El otro era buscar. No, era agregar. Todavía no llegamos a esta parte, pero ya. Ok, ya está. Regresar con una R minúscula bien fea. A ver si ya está. A regresar y en agregar. Ok, aquí ya tenemos todo lo que sería. Nomás aquí los textos es opcional, que si quieren lo pueden manejar el ancho, ajustar el contenedor para que se vea más o se vea menos, ya dependiendo de cada uno. Por ejemplo, así. Ya a la hora de lo que sería la marca de agua, pues también pueden agregar, por ejemplo, la descripción de precio, así como lo tenemos ahí. Para ir haciendo. O productos, sí. Como prueba. Ok. Ya no hay que olvidarse de que debemos de agregar lo que serían la componente de la base de datos, la TinyDB, lo cual nos va a ayudar a seguir con el registro de todos los datos que tenemos en la base. Ya con eso pasaríamos a los bloques. Aquí lo que tenemos que hacer sería algo repetitivo, sería volver a crear todas las variables igual y como las tenemos en la screen 1. Agregaremos las 8. Ya está, y las vamos a ir renombrando. Venta, producto, mal escrito, ahí está el producto, precio, cantidad, monto, fecha, RFC y forma pago. Aquí otra cosa que debemos tomar en cuenta ahorita que recordé en la screen 1 fue a la hora de configurar aquí en la inicialización. Y recordar que el hecho de cambiar las letras por mayúsculas y minúsculas puede afectar a la hora de estar ingresando los datos en otro lado. Si los datos no salen igual en otro lado, no va a dar razón de esta ventana y los registros no se van a poder mostrar. Bueno, agregamos una variable más que corresponderá a un contador. La podemos llamar cont. Y esta lo damos valor igual a 0.
Esta nos ayudará a dar una razón de qué número va en el registro de una venta, que la venta sería nuestro campo clave. Ok, iniciaríamos para que cuando el botón de agregar haga clic se añadan los registros anotados a la lista. Por eso llamaremos a agregar, sería agregar elemento de lista. No, esta no es. Es esta, agregar elemento de la lista, en la cual la primera razón de la lista serán las variables de cada una de nuestros campos. Ok, la primera de ventas va a dar razón con el contador porque es el que va a dar el número de, ¿cómo se diría? El número de ventas que se han realizado. Entonces este se le mandaría al contador. El siguiente ya no. El siguiente lo armaríamos con cada uno de los campos que podemos estar editando dentro de la lista que vamos a poder agregar. Aquí podemos ir colocando ese que va a corresponder a cada uno de nuestros campos. Precio, cantidad, y bueno, ¿qué más sigue aquí? Antes de vamos a ver cuál es el objeto con el que vamos a apuntar, que sería este registro. Este lo que seríamos es llamar a el registro del cuadro de texto .text. ¿Por qué? Porque a la hora de que se marque el registro, este lo va a mandar a la variable y así es como se va a crear un nuevo dato. Y así es como lo haremos igual con todos los elementos. Ok, aquí nada más es cuestión de copiar y pegar para llenar la lista con cada uno de los espacios que tenemos, los campos. Ok, estamos en RFC. Con RFC. Y forma de pago. En forma de pago. Ok, aquí ya tendremos lo que sería agregar los elementos de la lista. Luego continuamos con el botón de regresar. En el botón de regresar, lo que deben de entrar es colocar una caja de almacenamiento de nuestra base de datos. Ok, sería TinyDB Store Value. Colocamos en la etiqueta donde dice tag un cuadro de texto. Y luego de colocar aquí, colocaremos el cuadro de texto y ok, aquí colocaremos el cuadro de texto con la primera variable que es cont, que es el contador. Y aquí para que nos dé la cuestión de la numeración, aquí lo marcaremos con una numeración que va a ser el número 1. Cambiamos los demás y estos los utilizaríamos para ingresar los datos de cada una de las variables.
producto, ok, con producto, precio, con precio, que lo vamos a pegar, colocamos el de cantidad, luego sigue el de monto, la fecha, el RFC y por último la forma de pago que apunta ella. Ok, aquí al momento de realizar lo que va a hacer es que todos los datos a la hora de validarlos los va a meter en la caja, y lo que va a hacer el resultado es que aquí, para que se puedan agregar los datos, debemos de agregar por último el de abrir otra ventana, que esta nos va a arrojar a la ventana principal. Entonces agreguemos un cuadro de texto, el cual le vamos a poner screen 1 para que nos mande esa ventana y nuestros datos estén registrados. Por último, configuramos el que cuando agregar se inicialice. No, este no es. Cuando agregar. Ok, tome todos los datos agregados a la variable global de contador cuando llevemos a TinyDB getValue. Entonces lo que vamos a hacer es colocar este valor por cada una de nuestras variables. Damos en set. Este aquí lo vamos a iniciar por el contador. Y como acabamos las etiquetas mencionadas con a diferencia del valor de etiqueta en el cont será igual a 1, así como lo tenemos aquí. Aquí entonces en este valor del cont debe ser correspondiente a la variable. Es aquí fue un error, entonces aquí es donde debe de conservarse esa. Y entonces así lo haremos aquí. Ok, aquí en el cont se va a hacer 1 en etiqueta. Y para las siguientes variables, por ejemplo aquí la primera en orden de lista, aquí tenemos la de ventas. Aquí la etiqueta será la de ventas, no es venta. Y el valor de la etiqueta va a ser crear una lista vacía. Y lo mismo vamos a hacer para cada una de nuestras siguientes variables. Ok, cantidad, monto, nos falta fecha, que sería este, el RFC y por último la forma de pago. Entonces aquí cambiamos fecha, sé que no hay que olvidar las mayúsculas, y aquí es RFC, voy aquí a marcarlo. Por último, la forma de pago. Y listo, aquí es donde ya tendremos terminado lo que sería nuestra ventana de agregar e inicializar. Y incluso podemos probarlo para ver si todo este valor que nos arroja se almacena, todo este valor que agregamos aquí se almacena aquí y lo agrega a la lista. Entonces a la hora de entrar al screen 1 lo que va a hacer es que todo este valor nos lo va a arrojar acá, y al momento de darles mostrar nos lo revelará en cada una de las variables que tenemos dependiendo del valor que le dimos.